Perfecto, gracias. Joneri, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí de casualidad? No, Joneric. Hola, hola, muy buena tarde Hola, para Joneri, todos y ¿cómo estás? todas. Hola ¿Cómo te ha Javier, ¿cómo ido? estás? Muy ¿Cómo has bien, mi estado? hermano. ¿Bien? Bien, 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 gracias a Dios. Aquí que estoy también en un espacio eh, que nos convocaron a última hora, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bien, sí, señor. Bueno, les presento a Joneric. Joneric nos ha estado acompañando en espacios anteriores con nosotros, ha estado aquí colaborándonos. Me contaba Joneric que ha tenido algunos problemas de conectividad ahorita para estar aquí con nosotros, pero bueno, ya vamos a iniciar. Eh, el espacio de trabajo el día de hoy tiene que ver, la vez pasada estamos viendo conceptos, eh, también ver un poco eso aterrizado a los territorios. Entonces hoy vamos a ver cómo se da todo eso desde un escenario de Colombia. Hoy pues John Eric nos acompaña, él ha estado muy cercano al espacio en Buenaventura, ha sido como el trabajo de él. Es pues, un compañero aquí que nos ha colaborado en este espacio de trabajo. Y pues la idea es que John Eric va a participar hoy en el espacio. La idea del espacio, ¿cuál es? John Eric pues tendrá un espacio de intervención, ¿sí? Con algunos ítems particulares para desarrollar. Y luego tenemos un espacio de preguntas por parte de los asistentes. A menos que John Eric no sé si quiera que lo interrumpan y también conversar con aquí con los participantes, o si quieres al final, como tú quieras. ¿Cómo te parece mejor? Sí, a mí me gusta que me interrumpan, porque a mí me gusta interrumpir también. Entonces, en el momento que deseen, que tengan alguna inquietud o quieran hacer un aporte, que es que yo conocí ese proceso, no importa, lo podemos hacer con toda la tranquilidad. Listo. Entonces, ya saben que pueden interrumpir a John Eric. Entonces, la idea es que él va a presentar pues todo el desarrollo de su proceso en el Pacífico, en el suroccidente colombiano, pero comentarles antes que John Eric tiene un título de magíster en el 2021 de abordajes en análisis psicosociales para la construcción de cultura de paz de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Es director del Semillero de Teatro por la Vida. En la actualidad hace parte del programa de víctimas de memoria histórica de la Alcaldía de Buenaventura. Y pues bueno, ha estado integrado en su momento a la Mesa del Paro Cívico de Buenaventura y ha trabajado en escenarios comunitarios y culturales del municipio. Entonces, es una persona con vasta experiencia en el tema de la organización social, el tema cultural, el tema organizativo, el tema de trabajo con jóvenes, también el tema de la memoria, y también ha trabajado con entidades del Estado relacionadas con estos temas. Entonces, John Eric, te cedo el espacio y pues no sé si quieres que yo también te pregunte sobre los ítems generales de trabajo, o tú ya de una vez arrancas de corrido a hablar. Tú decides. Sí, yo entro, tengo una presentación ahorita para que me habiliten si no está habilitada la opción de compartir pantalla. Pero pues antes de compartir pantalla quisiera, digamos, aparte de lo que han manifestado, también pues manifestar que en este momento hago, digamos, funjo como el gestor de paz del distrito de Buenaventura y pues que tiene que ver con todo este ejercicio que hemos venido desarrollando en el territorio. Entonces hemos venido
ganando algunos espacios que nos permiten, pues de una u otra manera también fortalecer el trabajo que hacemos en territorio. Sí, entonces quería solamente agregar esa parte, decirles pues que soy un hijo de Buenaventura, nacido en esta tierra, que espero morir en esta tierra, dejar, digamos, un trabajo que permita que otros y otras puedan continuarlo. Y pues nada, simplemente voy a ahorita compartir pantalla y como ustedes ya saben, pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Listo? Perfecto. Ok, Listo. Señor, gracias. ¿Me dicen si ya están viendo? Sí, señor, ya se ve. Sí, Perfecto. Bueno, entonces, digamos, manifestar que en Buenaventura, digamos que es un territorio, digamos, es el municipio o el distrito más grande que tiene el departamento del Valle del Cauca. Es un territorio que urbanísticamente, digamos, tiene solamente desarrollado más o menos el 15% de todo su territorio. Más del 80% es un territorio totalmente rural. Buenaventura se compone por estar dividido entre continente e isla, tiene 12 comunas. En la parte urbana y en la parte rural conserva un territorio de más de 48 consejos comunitarios, 46 ya reconocidos y otros que están en proceso de reconocerse. En Buenaventura convergen 5 comunidades indígenas, hay 9 resguardos y bueno, digamos es una tierra pluriétnica, biodiversa, con una cultura bastante rica, con un territorio que le ofrece, digamos, la posibilidad de vivir bien en el territorio. Sin embargo, digamos, todo este proceso ha sido empañado por el conflicto armado, un conflicto armado que parece no tener tregua con la gente del territorio. Sin embargo, hay un pueblo que sigue resistiendo, que sigue trabajando, que sigue dando, digamos, lo mejor de sí para no dejarse, digamos, aniquilar completamente por los vejámenes de la guerra y también por algo que es más grande que el mismo conflicto y es la exclusión histórica que ha sufrido por parte del Estado. En ese sentido, quiero comentar un poco un contexto histórico. Digamos, en Buenaventura nosotros no conocíamos del conflicto armado, sino hasta digamos, la entrada del siglo XXI, digamos, año 2000, cuando se empiezan a dar las primeras masacres en el territorio, en la zona rural, en la zona también urbana, que empieza, digamos, esa arremetida paramilitar en el territorio. Y desde el 2000, digamos, como que empieza, digamos, a sentirse ese conflicto en el territorio, pero como les decía, también en ese mismo contexto, Buenaventura empieza a tener un levantamiento de diferentes procesos que hacen que esta guerra, como les decía hace poco, no nos aniquile de manera total en el territorio. De allí, este concepto que nace, digamos, a partir de lo que decía Javier, digamos, de mis estudios de maestría y en un proceso de reflexión profunda de lo que veníamos haciendo en el territorio en temas de memoria, en temas de hacer minga, en temas de hacer uramba, que más adelante les voy a ir, digamos, como hablando de este tipo de conceptos y lo que significa para nosotros.
nos permite hoy hablar de que Buenaventura es una tierra de memorias, ¿sí? Y una tierra de memorias porque es una tierra que ha luchado a partir, digamos, de ese proceso histórico que ha venido conservando, ese proceso histórico que le ha permitido movilizarse en el territorio, y por eso en esa parte, en ese transcurso de mi vida que me da la oportunidad de hacer una maestría, yo pongo, digamos, en este contexto a Buenaventura como una tierra de memorias, digamos, pensando que la memoria colectiva, digamos, como un proceso que transforma, como un proceso que nos permite construir paz en el territorio. En ese sentido, lo que hemos intentado en este proceso, y yo siempre lo voy a hablar en colectivo, porque aunque hace parte de un proceso de maestría, pues digamos el ejercicio siempre es en colectivo. Esto no es un tema particular de Yoneri, es un sentir de muchos y muchas que estamos en este ejercicio que nos permite de manera colectiva emprender, comprender precisamente ese rol que ha tenido la Minga por la Memoria como ese proceso de transformación social, y que nos permite de una u otra manera avanzar en todo este ejercicio. ¿Y por qué comprender el rol de lo que hemos hecho? Porque a veces como que se nos olvida la importancia de lo que significan este tipo de procesos, o a veces otros y otras que no hacen parte del mismo proceso no le ven como esa importancia. De ahí que buscamos que esto sea un ejercicio que tenga sentido, donde podamos ver esas maneras de hacer, donde podamos encontrar esas potencialidades que se dan en este ejercicio. Y eso implica, de una u otra manera, poder desentrañar precisamente esas formas, poder desentrañar esas formas de articulación local, digamos, que permite la construcción de memoria colectiva, pero también esa participación de aquellos que han estado históricamente en el proceso, y por último, que esto nos permite, como ya les decía, ver ese sentido, ver esas maneras y esas potencias que significa el hacer memoria en el territorio. De ahí que eso nos permite ir como identificando el camino, ¿sí? El camino que nos ha permitido construir memoria en Buenaventura. Y es que, como les decía ahora, el Pacífico colombiano y específicamente la ciudad de Buenaventura, desde hace 2 décadas, desde hace más de 2 décadas, las comunidades asentadas en el casco urbano y rural vienen desarrollando acciones en torno a la construcción de memoria. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque, digamos, mucho antes de que llegara el Centro Nacional de Memoria Histórica a Buenaventura, porque eso sí hay que digamos, tenerlo siempre presente, y es que nosotros antes no hablábamos de memoria histórica, nosotros no hablábamos de memoria colectiva, no hablábamos de lo que hoy para nosotros significa la memoria, que es la memoria transformadora. Nosotros no hablábamos de ese tipo de cosas. Nosotros hacíamos ejercicios a partir de la resistencia, de la reexistencia, buscábamos la manera de sobrellevar, digamos, toda esta guerra que tanto nos ha afectado, pero hablar de memoria, no. Pero esa relación que se fue, digamos, cultivando de confianza, de trabajo, articulado con el Centro Nacional de Memoria Histórica, pues ya nos fue dando, digamos, como unos elementos de entender que lo que nosotros hacíamos, y digamos, cuando teníamos esas conversaciones con el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde nos hablan de conceptos, digamos que ustedes ya han venido hablando de estos conceptos que del orden internacional, nacional, se han venido trabajando. Nosotros nos dimos cuenta que muchos de esos elementos nosotros ya lo veníamos trabajando, aún desconociendo, digamos, esos desarrollos de construcción de memoria que ya se venían dando en otros lugares del mundo y en otros lugares también de Colombia.
Y en ese sentido, para nosotros la memoria se convierte en un acto de resistencia colectiva, digamos, a la luz de esos hechos que hemos vivido en el marco del conflicto, que se ha instaurado, digamos, en este territorio, y que hoy estamos, digamos, en un contexto lleno de incertidumbre, porque pues ustedes saben que por un lado se habla de paz, se habla, digamos, de un nuevo país. Esto digamos, lo hablamos en un contexto antes de este nuevo gobierno, pero indudablemente ya se venía hablando, digamos, de paz en el marco de los acuerdos, pero que territorios como Buenaventura, esa paz aún no se sentía, digamos, está todo este proceso, pero nosotros seguimos buscando y exigiendo, digamos, garantías para proteger la vida en el territorio, digamos, a partir de todo lo que tiene que ver con violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Entonces, lo que hemos buscado de una u otra manera es estar en unión, es estar en esa uramba, en esa minga que nos permite a nosotros, digamos, ir sobrellevando este ejercicio. Ahí, por ejemplo, vemos una imagen que representa los plantones que hacemos con las mujeres de Entretejiendo Voces por Lógiras Desaparecidas, que es un ejercicio que hacemos todos los segundos viernes de cada mes, y que cuando no los hacemos es porque lo hacemos en un espacio o en el marco de una actividad mucho más grande en la ciudad, pero que este ejercicio simbólico intentamos hacerlo porque eso nos permite seguir exigiendo, sobre todo específicamente este plantón, digamos, que se siga buscando a nuestros amigos, familiares y seres queridos hoy dados por desaparecidos. De ahí, digamos, la importancia de ver cómo se configura la Minga por la Memoria en un escenario que posibilita esa transformación social en la ciudad de Buenaventura. Y preguntas como que cuál es el sentido que tiene para las personas y las iniciativas el hacer parte de esta Minga. Digamos, esas son preguntas que me fueron surgiendo en el ejercicio, y es precisamente eso, para los que estamos en este ejercicio digamos, y para los que no están, ¿esto qué significa? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido que le ven a reunirse, al hacer memoria, al encontrarse para hacer una obra, para hacer una canción, etcétera, etcétera? Y esto nos permitió ver todo, digamos, una configuración de los distintos repertorios y maneras de hacer memoria en la ciudad de Buenaventura, en este marco de esta minga, y al final, digamos, permitirnos esa oportunidad de poder ver precisamente esas potencialidades que van emergiendo en la vida de los y las bonaverenses que participan en estos encuentros de la Minga por la Memoria. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, les resuena algo o continúo. John Eri, te habla Carmen Alicia Sierra, Monte de María. Hola, Carmen. Espera un momento que están... en este ejercicio de la Minga, las mujeres, solamente participan las mujeres, pero también hacen con los hombres también, ¿verdad? Participan los hombres con las mujeres en la Minga. Y en esta Minga, las mujeres que tienen personas dadas por desaparecidas tienen la oportunidad de hacer como que ese ejercicio de sanación. Bueno, sí, digamos, efectivamente, este ejercicio, y como su nombre lo indica, digamos, eso es una minga, donde no solamente convergen hombres y mujeres, sino niños, adolescentes, adultos mayores, adultas mayores. Digamos, esto es un ejercicio intergeneracional que ahorita más adelante vamos a ver, digamos, quienes hacemos parte de esta minga desde las iniciativas, pero también las personas que hacen parte, digamos, de este gran proceso. Y indudablemente este proceso nos ha permitido conocernos, reconocernos, y a partir de allí, digamos, se han venido generando unos procesos
que permiten de una u otra manera ir mitigando esas afectaciones, esos daños. Y por ejemplo, ese plantón que yo les comentaba anteriormente representa, digamos, un ejercicio de sanación bastante fuerte para estas mujeres que especialmente se han dedicado, digamos, a este proceso. Pero más adelante también vamos digamos, como a ver lo que hace cada una de estas iniciativas, ¿vale? Muchas gracias. Ok, yo me diré gracias a ti. Buenas noches. Buenas, hola. Hola, hola, Caroline Valderrama. Soy el enlace de víctimas del municipio de Sácama en el departamento de Casanare. Tengo una duda respecto a cuando tú mencionas que pues no siempre en todo este recorrido, en todo este proceso, ha estado presente la memoria colectiva, que fue pues un trabajo que se impulsó desde el territorio. Sí quisiera saber más o menos cómo fue esa experiencia o cómo hicieron para, para iniciar esta memoria colectiva pues en tu territorio, en Buenaventura, ya que pues en mi territorio estamos con esa iniciativa. Bueno, nosotros, digamos, con lo que yo manifestaba, nosotros hacíamos muchos ejercicios de resistencia, muchos ejercicios de movilización en el territorio. Buenaventura es una tierra, pues, que históricamente se ha venido forjando a partir de la movilización social, ¿sí? Y ahorita vamos a entrar un poco en ese tema. Digamos, hemos venido configurando lo que hoy es Buenaventura a partir de todo un ejercicio de resistencia, de reexistencia. Cuando yo planteaba el tema de que no siempre nosotros hablábamos de memoria colectiva, pues tampoco hablamos de memoria histórica, tampoco hablamos de memoria transformadora. Nosotros hacíamos los ejercicios. En esa relación con el Centro Nacional de Memoria Histórica empezamos a descubrir, a conocer que lo que nosotros hacíamos era memoria histórica, pero más allá de memoria histórica, era una memoria colectiva, porque nosotros digamos, contamos con esos elementos también culturales, históricos, esos vínculos que hay, esa relación que hay digamos, de ser un territorio campopoblado, pero esa relación también con lo que significa el territorio. De ahí, digamos, ese lema que nosotros siempre manifestamos en las movilizaciones, y es que para nosotros el territorio es la vida y la vida no es posible sin un territorio. Entonces, a partir de ahí nosotros decimos, bueno, nosotros hacemos memoria colectiva porque no es solamente la memoria histórica que hace referencia, digamos, a hacer memoria de hechos acontecidos en el marco del conflicto, sino que aunque están esos hechos en el marco del conflicto, también está esa fuerza y esas potencias que tienen, digamos, nuestra gente a partir, digamos, de esos vínculos que hay desde lo cultural, desde lo político, desde lo económico, esos modos de producción que tenemos en el territorio, y ese ser y estar en una tierra como Buenaventura, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si ahí pude responder la pregunta, Caroline. Sí, pero tengo otra. Tengo Dale. entendido que pues, en Buenaventura convergen más comunidades, tanto indígenas y demás. Es algo similar nos pasa acá, pero no sé cómo han hecho como para generar esos espacios en que todas las comunidades puedan llegar a un común acuerdo, sea para proyectos de memoria, memoria colectiva e incluso en la identificación del territorio. Bueno, como te decía, nosotros históricamente hemos sido un territorio de muchas luchas. Buenaventura, por ejemplo, históricamente, nosotros hablamos del paro del 64, hablamos del paro del 98 y finalmente, digamos, lo último que está es el paro del 2017. Digamos que fue un paro que, a diferencia de los otros, pudo convocar a los diferentes sectores del territorio, comunidades indígenas, afro, porque anteriormente cada quien como que luchaba por su lado, luchaba por su cuenta. Entonces, por ejemplo, el paro del 64, ahí haciendo un poco de historia, el paro del 64 era un paro que se enfocó en buscar mejores condiciones para la educación en Buenaventura, ¿sí? Entonces, ese fue un paro que fue hecho por estudiantes, por sectores del sistema educativo de ese momento, y se quedó, digamos, hasta ahí, ¿cierto? No hubo participación de otros sectores en ese paro del 64, más que
de los que estaban involucrados con el tema de la educación. En el paro del 98 era un paro de los trabajadores, de los sindicatos, de los sectores públicos, de las empresas públicas. Y ahí, digamos, lo que se buscaba era la reivindicación de mejores condiciones laborales y todo lo que tiene que ver con este mundo, pues, de lo laboral. Pero ya en el paro del 2017, lo que se hace es un ejercicio de empezar a recoger esos incumplimientos históricos que se venían dando, digamos, por parte del gobierno nacional con la gente de Buenaventura. Entonces, se recogen esos acuerdos dados en el paro del 64, se recogen esos acuerdos dados en el paro del 98 y antes del 2017, voy a hacer aquí un paréntesis, antes del 2017, en el año 2014, en Buenaventura, se da una gran movilización que nosotros le llamamos la marcha para enterrar la violencia y vivir con dignidad, ¿sí? Esa fue una movilización histórica porque por primera vez en Buenaventura, los que saben de estadística y mejor dicho, y saben contar, hablaban de que Buenaventura movió para esa marcha más de 50.000 personas digamos, de un territorio que oficialmente está hablando de 308.000 habitantes, pero que nosotros sabemos que somos más de 500.000, por ejemplo. Y esa marcha del 2014, que ya, digamos, venía en un ejercicio de articulación con la comunidad indígena, la comunidad afro, las organizaciones urbanas, organizaciones rurales, autoridades étnico-territoriales. Lo que hizo que nos juntáramos no fue una metodología, sino que lo que hizo que nos juntáramos fue toda una necesidad de decir ya basta, una necesidad de decir ya es hora de que a Buenaventura se le mire con unos ojos distintos. Nosotros ya no estamos hablando de pliego de peticiones, ya no le estamos pidiendo nada al gobierno, sino que lo que estamos diciendo es que estamos dando soluciones y estamos diciendo de esta manera nosotros queremos vivir en el territorio. Entonces, este paro del 2017 pudo, digamos, demostrar a partir de hecho de esos incumplimientos que el gobierno digamos, no generó, digamos, le incumplió a la gente de Buenaventura cuando se da la marcha del 2014, que es una marcha que precisamente surge por los hechos que estábamos viviendo en Buenaventura con el tema de las casas de pique, con todos los desmembramientos, con los asesinatos que se daban en la ciudad a plena luz del día, donde barrios enteros no podían, digamos, conciliar el sueño por los gritos que se escuchaban de la gente cuando estaba siendo desmembrada, ¿sí? Entonces, esa marcha del 2014 buscaba enterrar esa violencia y ahí se generaron unos acuerdos que el gobierno nuevamente incumplió. Y en el 2017 lo que se hace es recoger. Que aquí hay rojo, hay de diferentes colores. Hola. Bueno, continúo. Y entonces lo que hace el paro del 2017 es precisamente recoger todos esos acuerdos incumplidos de manera histórica en Buenaventura, ¿sí? Y pues desde ahí en adelante nosotros seguimos trabajando en esos espacios, pero vuelvo y repito, no hubo una fórmula mágica. Lo que nos juntó, lo que nos hizo que nos uniéramos, lo que hizo que hiciéramos juntanza para hacer esa gran movilización fue precisamente todas esas necesidades y esas ganas de vivir en un territorio totalmente distinto. Digamos, eso fue lo que generó que los diferentes sectores llegaran y dijeran vamos a trabajar de manera articulada para poder exigirle al gobierno que cumpla y sobre todo que le preste atención a ese pliego de solución que nosotros teníamos. Entonces, eso nos hace nuevamente, digamos, insistir en que Buenaventura es precisamente eso, una tierra de memorias, porque a partir de este ejercicio de recopilar, de hacer historia, de hacer memoria de lo que hemos vivido, nos permite caminar hacia adelante. Entonces, por ejemplo, aquí quiero empatar con la pregunta que hacía la compañera de que quiénes están, quiénes participan, hombres, mujeres, solo mujeres. Pues aquí
la Minga por la Memoria está representada por diferentes iniciativas de memoria. Y estas iniciativas de memoria, a su vez, entre ellas convergen, digamos, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, que hacen de cada una de estas iniciativas un modo de hacer memoria en el territorio, una manera de concebir la memoria, una manera de transmitir también la memoria. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba, en la parte de izquierda, vemos al grupo Arambé, que es una iniciativa que su construcción de memoria la hace a partir de la música tradicional del Pacífico. Entonces, ellos utilizan los alabados, utilizan el currulado, utilizan la juga, utilizan el bunde, pero también utilizan la danza, ¿sí? Como el abozao, como la jota, y también digamos que van mezclando con esos otros ritmos que yo ya les mencioné. Entonces, para ellos hacer memoria es hacerla, digamos, a partir de esa herencia ancestral que tiene que ver con la música del Pacífico. Y no solamente la hacen ellos, sino que también le transmiten esos conocimientos a niños, niñas y adolescentes que vienen trabajando en ese proceso y que hoy ellos ya cuentan con 2 semilleros infantiles a los que les vienen transmitiendo este ejercicio de cómo hacer memoria a partir, digamos, de la música folclórica. Al lado superior derecho está la capilla de la memoria, ahí para la compañera de Montes de María. Nosotros hemos venido Gracias. sí, ahí articulando no solamente con los procesos locales, sino que también hemos venido participando y aportando un ejercicio de lugares de memoria a nivel nacional, y donde los Montes de María también hace parte, digamos, de esta gran red de lugares de memoria. Y uno de los lugares de Buenaventura que hace parte de esa red nacional es precisamente la Capilla de la Memoria. La Capilla de la Memoria es un ejercicio de articulación de diferentes mujeres víctimas del conflicto que, digamos, se encuentran en este espacio para poder hacerle memoria a sus seres queridos, para poder reivindicar la vida de cada uno de ellos, para poder desde este espacio generar momentos de autorreconocimiento, pero también de demostrarle a otros y otras que, aunque hemos vivido un conflicto bastante fuerte, pues no nos quedamos quietos ni quietas, sino que seguimos trabajando en pro de reivindicar la vida de nuestros seres queridos. Ese potrillo que ustedes ven ahí surge, digamos, de un ejercicio que le llamamos el baúl de los recuerdos, y precisamente queríamos hacer un baúl donde ellas plasmaran los recuerdos, objetos de sus seres queridos, y ellas dijeron no vamos a hacer un baúl, vamos a hacer un barco, vamos a hacer un potrillo, y queremos que los elementos estén siempre a la luz pública, que la gente los pueda ver, que los pueda tocar, y que a través de esos objetos la gente pueda conocer más de sus seres queridos asesinados y desaparecidos. Y esto, por ejemplo, nos ha llevado a realizar otro tipo de elementos, por ejemplo, la ollita que ustedes ven allí y el barquito que se ve más abajo. Con esos 2 elementos, nosotros, por ejemplo, hicimos una obra de teatro que se llama El Traste y el Pescador. Y es una obra precisamente que habla de la desaparición forzosa, porque la ollita representa la olla de una víctima de desaparición forzosa, donde la tía siempre le guardaba su comida a él, y un día pues la comida duró ahí una semana, 2 semanas, 3 semanas, porque la señora siempre le guardaba su comida. Y ahora más adelante hablamos de la señora que ahorita se las presento. Y con el barquito que, digamos, hace parte, digamos, del recuerdo de una persona desaparecida que, pues, digamos, en medio del dolor, pues nosotros ya tenemos un alivio, y es que el año pasado se pudo recuperar el cuerpo de Lelis Paredes, quien era el pescador que junto con otros 4 pescadores fueron desaparecidos en el año 2008, y que apenas en el 2021, digamos, fueron entregados de manera digna a sus familiares.
En la parte de abajo izquierda encontramos a Entretejiendo Voces por las y los desaparecidos, que es otra iniciativa de memoria. Ya hablamos un poquito de ellas en la parte anterior cuando veíamos, cuando hablamos de los plantones. Pues precisamente ellas han venido realizando desde hace más de 10 años un plantón donde le dedican, digamos, este espacio a la búsqueda de las personas desaparecidas. Entonces, ellas son las protagonistas y el resto de la amiga lo que hacemos es acompañar con la música. Ahí al fondo vemos a la chica azul que hace parte de Arambé, que es el grupo que está arriba. Entonces, siempre estamos intentando estar todos y todas en el espacio acompañando, independientemente de que sea una iniciativa propia de una de los grupos que hacen memoria en el marco de la amiga por la memoria. Y al lado derecho, en la parte inferior, vemos una colcha que representa esa manera en cómo las mujeres de Madres por la Vida también, digamos, buscan reivindicar, buscan visibilizar todas esas afectaciones que ellas han tenido en el marco del conflicto. Y esta es una colcha que cada año que nosotros nos encontramos en un espacio que le llamamos el encuentro de la amiga por la memoria, pues vemos esa colcha que va creciendo más y más. Y va creciendo más y más porque ellas hacen talleres, se reúnen con otras mujeres y eso les permite que esas otras mujeres también coloquen sus historias en esta gran colcha. Acá por lo menos vemos a las madres y jóvenes de Punta del Este. No sé si algunos de ustedes conocen, por ejemplo, la masacre de los 12 jóvenes de Punta del Este, que desde el año 2005, cuando ocurre, digamos, esta masacre, a partir de ese momento ha existido un ejercicio de solidaridad y de acompañamiento con estas mujeres y no hemos parado y seguimos, digamos, exigiendo justicia, verdad y reparación frente a estos hechos que ocurrieron. Pero estas mujeres tampoco se han quedado quietas, ellas han resignificado ese dolor y lo han utilizado a partir de la poesía. Entonces, ellas hoy en día son nuestras poetas, donde reflejan no solamente lo que les pasó con esta masacre de los 12 jóvenes de Punta del Este, sino que también buscan la manera de exigir derechos que hoy son negados en su territorio. Entonces, ellas utilizan la palabra, utilizan la poesía como esa herramienta de hacer memoria, pero también como una herramienta de exigir derechos en su territorio. Luego vemos a los compañeros de Memoria Urbana que, como su nombre lo dice, hacen memoria a partir de la música urbana. Entonces ahí vemos al frente a Oscar Javier Martínez, que ahorita les voy a hablar más de él. Oscar Javier Martínez es un líder social de Buenaventura, que, digamos, a partir de la música ha venido acompañando a otros jóvenes, hombres y mujeres, que, digamos, que utilizan esta herramienta de la música urbana como una herramienta para movilizarse y sobre todo para hacer memoria en el territorio. Lo mismo ocurre con la iniciativa Rostros Urbanos, que es una asociación cultural. Ellos también y sobre todo Rostros Urbanos ha venido acompañando, digamos, de manera directa a las madres de Punta del Este. Entonces ahí, por ejemplo, vemos una de las conmemoraciones donde estamos en el territorio, donde estamos en el lugar donde jugaban fútbol los jóvenes que fueron asesinados y masacrados por grupos paramilitares en Buenaventura. Entonces, Rostros Urbanos también hacen música urbana, pero han sido, digamos, esos acompañantes históricos de las mujeres de Punta del Este. Luego está el Semillero de Teatro por la Vida, que es un ejercicio que nace en el 2014, precisamente en el marco de la construcción de un informe que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica en Buenaventura, y nace como semillero de teatro porque antes teníamos un grupo de teatro base, pero a la luz del informe Buenaventura, un puerto sin comunidad, así se llama el informe, pudimos hacer una convocatoria mucho más amplia, donde llegan las mujeres de la Capilla de la Memoria, donde se acercan jóvenes de otros sectores, de memoria urbana, y empezamos a configurar un grupo, también los compañeros de
de Arambé, y armamos este grupo que le llamamos el Semillero de Teatro por la Vida, y a partir de ese ejercicio nosotros lo que hemos venido haciendo es teatro. Teatro como una iniciativa de memoria, teatro como una forma de vida. Ahí nuevamente vemos a doña Florencia, a Rechea, que ahorita te la voy a presentar. Entonces, nuevas iniciativas que van llegando al espacio como Teatro Guasá, como Capilla de las Víctimas, como los Poetas de la Gloria, como la Asociación de Mujeres y Hombres de Triana, que esta asociación también hace parte de la Red Nacional de Lugares de Memoria. Entonces ahí vemos a doña Vicky, que hace parte también de este proceso y que es una de las intelectuales que, digamos, en el marco de mi tesis de maestría, yo a los líderes, lideresas de la Minga por la Memoria, los llamo los intelectuales de la Minga por la Memoria, porque más allá de que existen, digamos, algunas personas que han venido estudiando todo el tema de la memoria, pues en el territorio, las que lo han estudiado y las que lo han venido desarrollando, pues son estos hombres y mujeres que hacen parte de la Minga por la Memoria. Y también, ¿sí? Te habla Carmen Alicia de Montes de María. Hola, Nosotros, sí, gracias, John Eri, que me parece excelente esta experiencia y es urgente nosotros saber también cómo lo han hecho. Nosotros en Monte de María, como tú dices, sí, hemos estado trabajando el tema de memoria, pero nosotros en nuestro municipio precisamente tenemos casi 12 años de estar haciendo esa incidencia para tener nuestra memoria a través de la mesa de víctimas. Yo soy miembro de la mesa de víctimas y consejera de paz, también con el Consejo de Paz. Bueno, al fin, el año pasado pudimos incluir al municipio de San Onofre, Sucre, Montes de María, con un tema del trabajo del Centro Nacional de Memoria. Entonces, ya ayer, pues, el Comité de Justicia, ahí se dio la información, pero ya tenemos el terreno para construcción de la Casa de la Memoria. Dos, lo que quiero preguntarte por todo este tema que estamos nosotros iniciando en mi municipio, porque Monte de María hemos construido memoria, pero nosotros como municipio, como epicentro, también en Monte de María, epicentro de conflicto armado, donde el grupo paramilitar Héroe de Monte de María pues, tuvo su asentamiento, fue su lugar de operatividad. Me doy cuenta que allí lo que quiero preguntarte es que ustedes allá tienen una casa de la memoria o estos diferentes ejercicios los están haciendo en diferentes lugares como la música o tienen un lugar donde encontrarse, un lugar específico. Sí, me gustaría saber o si también hacen ese ejercicio de memoria en diferentes partes, aunque tengan un lugar como Casa de la Memoria. Bueno, compañera Carmen, nosotros, gracias por la... ¿Sí? Javier, ¿ibas a decir algo? Sí, Joneri, yo también tengo una pregunta. Hagamos cuando tú mencionas el tema de... Entonces, ¿qué bicholón? El bicholón. El tema de memoria histórica, cuando hablas de las resistencias, me gustaría saber un poco más cómo ha sido la articulación de las memorias que ustedes están trabajando desde la autonomía a la articulación con el Centro de Memoria Histórica. ¿Si han quedado conformes con, hagamos como la forma que desde el Centro de Memoria Histórica se representa lo que ustedes han venido haciendo como organización y como grupo o como movimiento social? Vale, compañero, ¿cómo es tu nombre? Cristian Flor del Corregimiento de la Pedregosa, Gibío. Vale, Cristian. Vale, muy bien. Bueno, entonces voy a responderle primero a Carmen. Carmen, mira, nosotros, la Minga por la Memoria es un ejercicio en donde nos encontramos diferentes iniciativas. Algunas de las iniciativas cuentan con un lugar propio, digamos como Arambé, como la Asociación de Hombres y Mujeres de Triana, la Capilla de la Memoria, pero digamos, algunas tienen sus espacios, otros no tienen espacio, digamos, en algunos espacios arrendan una casa, pero cada una de estas iniciativas tiene su vida propia, tiene su ejercicio propio.
Lo que sí nosotros hemos venido realizando es que hay una casa que se llama la Casa Social, Cultural y de Memoria, que está en la zona de la isla de Buenaventura, en la Comuna 3 del barrio Alberto Lleras Camargo. Hay una casa que se llama la Casa Social, Cultural y de Memoria, que de hecho esa imagen que ustedes ven allí es un ejercicio que surge, digamos, de este proceso, donde nosotros tenemos un grupo de comunicación que ya no se llama Palafitos, ahora se llama la Escuela de Comunicación Ubuntu, pero que hemos venido generando un espacio de esparcimiento con la comunidad, donde hacemos pedagogía de memoria, pero también nos vemos una película, hablamos del territorio, etcétera, etcétera. Pero sí nosotros también tenemos esa gran necesidad de poder construir un lugar de memoria en Buenaventura que permita la articulación y que potencialice todos esos procesos. Y nosotros, en el marco del paro cívico del 2017, uno de los acuerdos de ese paro cívico es que en Buenaventura se pueda construir el Centro de Memoria del Litoral Pacífico. Y en ese sentido ya hemos avanzado en algunos temas. Por ejemplo, ya tenemos el terreno ya entregado por la Alcaldía de Buenaventura para poder construir ese centro de memoria. Hemos tenido el acompañamiento permanente del Centro de Memoria Histórica en temas técnicos, asesorías, pero también con la posibilidad de que en algunos momentos se ha contratado personal de Buenaventura para que, digamos, siga avanzando en este ejercicio. Y uno de los avances más importantes es que, por ejemplo, nosotros ya contamos con un documento técnico, con un documento conceptual, con un documento lleno de sentidos por parte de las comunidades que han dicho cómo quieren que se haga ese centro de memoria. Y este ejercicio no solamente se hizo con las iniciativas de memoria, sino que se hizo con diferentes sectores, con artistas, con líderes y lideresas, con niños, niñas y adolescentes, con mujeres, afros, indígenas, con consejos comunitarios, con resguardos indígenas, para poder tener, digamos, una voz amplia de cómo la gente quiere que se haga su centro de memoria. Entonces ya contamos, por ejemplo, con esa herramienta que podríamos compartirles a ustedes también para que conozcan cómo fue esa experiencia, pero el Centro Nacional de Memoria Histórica también ha venido desarrollando otro tipo de experiencias, como en el Meta, que también hicieron un ejercicio de construcción de los lineamientos sociales para la construcción de un centro de memoria histórica. Y con respecto a la pregunta de Cristian, nosotros, digamos, cuando nace el Centro Nacional de Memoria Histórica, pues todos sabemos que el Centro Nacional de Memoria Histórica nace en el marco de la Ley 1448 del 2011. La relación Buenaventura y el Centro de Memoria arranca más o menos en el 2012-2013, cuando las organizaciones le hacen la solicitud al Centro Nacional de Memoria Histórica para que vengan a Buenaventura y construyan un informe que dé cuenta, digamos, de los hechos históricos acontecidos en el marco del conflicto armado. Y eso es lo que da pie al informe Buenaventura, un puerto sin comunidad. Y en esa construcción de ese informe fueron pasando muchas cosas, y entre ellas lo que yo les contaba un poco, que en esa relación de generación de confianza nos fuimos dando cuenta que nosotros veníamos haciendo memoria en el territorio, que veníamos construyendo estos escenarios, y ahí, digamos, el acompañamiento del Centro de Memoria fue clave, fue muy importante. Nos acompañaron en todo el proceso, no solamente la construcción del documento, sino también la construcción en la realización de la obra de teatro para el informe, y luego nos siguieron acompañando un año más en un ejercicio de fortalecimiento de iniciativas de memoria. Eso fue hasta el 2016, y ya en el 2017, en el marco de los acuerdos del paro cívico, pues se vuelven, digamos, como a restablecer unas conversaciones, pero ha sido muy importante esa relación que se ha tenido pues con el Centro Nacional de Memoria Histórica, digamos, en ese sentido también de poder fortalecer los procesos en el territorio. Y eso pues nos ha permitido de una u otra manera, digamos, con todo este proceso que ya les he comentado, las diferentes iniciativas, poder fortalecer estos ejercicios de resistencia
y de reexistencia, digamos, que nos permiten a nosotros ver que hay una gramática importante, digamos, para vivir en paz y con dignidad en el territorio. Es decir, para nosotros, el tema de la resistencia y la reexistencia no son conceptos de aguantar, ¿sí? Son conceptos que nos permiten a nosotros pervivir en el territorio a partir, digamos, de esos elementos ancestrales que tenemos y, como decía antes, con ese vínculo que tenemos con nuestro territorio. Entonces, ese ejercicio de resistir en el territorio es una resistencia a partir del hacer, del estar, y no meramente del aguantar. Ahí rápidamente, para que ya abramos un ejercicio ahí con las recomendaciones del compañero Javier. Estos son, digamos, los intelectuales de la Minga por la memoria, que en el marco, digamos, de esa tesis de maestría que lleva como nombre Tierra de Memorias, la memoria colectiva como proceso de transformación social. En ese ejercicio también, digamos, pudimos entender entre todos nosotros de que hay unas personas que llevan un proceso, que llevan una memoria importante, y es a partir de allí en donde vemos que, por ejemplo, doña Florencia Rechea, que es una mujer que empieza todo su proceso a partir de la desaparición de su sobrino en el año 2013, de Mary Medina, que ha sido una persona muy importante que ha acompañado ese proceso de la Minga por la memoria, que no es víctima directa del conflicto, pero que ha sentido, digamos, toda esa cercanía con esas mujeres y que las ha acompañado de manera histórica, donde han compartido sus dolores, donde han compartido sus angustias, y que esto les ha permitido a ellas, digamos, continuar en este gran proceso que se llama Minga por la memoria. Pero también está Brian, está Javier. A Javier ya lo mencioné anteriormente. Brian es un joven líder de la Comuna 7 en Buenaventura, director de la Fundación Pro y Paz, que a su vez hace parte, digamos, Memoria Urbana hace parte de la Fundación Pro y Paz. Con ellos, por ejemplo, nos pasó algo muy interesante, digamos, a propósito de la pregunta de Cristian, y era que nosotros para poder decir que, o para poder conciliar con el Centro Nacional de Memoria Histórica, que precisamente Pro y Paz también era una iniciativa de memoria, pues nos tocó dar una gran conversación profunda y reflexiva, porque, digamos, el Centro Nacional de Memoria Histórica tenía una manera de identificar, de definir qué era una iniciativa de memoria y qué no era una iniciativa de memoria. Y por lo que hacía Pro y Paz, que eran unos ejercicios de acompañar a jóvenes en el barrio, de generar unos espacios deportivos, musicales. El Centro de Memoria no lo veía como una iniciativa de memoria, y nosotros decíamos, sí es una iniciativa de memoria, precisamente porque lo que hacían, aunque no le llamaban memoria, era una oportunidad de resistir, de resistir en el territorio, y para nosotros esos son elementos importantes en el marco de la construcción de memoria en el territorio. Y una memoria que para nosotros es una memoria transformadora, ¿sí? Es una memoria que nos moviliza, es una memoria que nos permite articular los unos a los otros, y en ese sentido nos permite avanzar y precisamente resistir en el territorio. Entonces aquí vemos a las Victoria, ¿sí? A doña Victoria Mina de Entretejiendo Voces, a María Victoria Liu de los hombres y mujeres de Triana. Ahí esa imagen que ustedes ven al fondo de esa jaiba representa la resistencia para nosotros. En la imagen que está doña Victoria Mina, estábamos en un ejercicio, en un encuentro de la Red Nacional de Lugares de Memoria que visitaba Buenaventura, que hacía su asamblea en Buenaventura, y ahí estamos hablando del año 2018.
y pues fue muy importante porque ahí se le hace un reconocimiento a doña Vicky, digamos, por todo su trabajo y su legado que ha venido desarrollando en el territorio a partir de los ejercicios de memoria y sobre todo de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Ella es una mujer buscadora, su organización es una organización buscadora y que también ha permitido nos ha permitido a nosotros conocer mucho más de este flagelo y acompañarlo de manera colectiva. Ahí vemos de los compañeros de Teatro WhatsApp, al compañero de Fabio de Arambé, que digamos siempre utilizan todas esas herramientas que hacen parte de nuestra cultura como afro, como negros y negras de ese territorio. Y siempre, digamos, en esa manifestación siempre está la mandala con los elementos, con los frutos, con los productos que también han sido afectados por el conflicto armado y que a partir de los encuentros y de visibilizarlos también buscamos esa manera de que se reparen al territorio, porque el territorio también ha sido víctima, digamos, de todo este conflicto. Y Arambé ha sido una organización que no solamente hace memoria desde la parte folclórica, desde la música, desde el baile, sino que también lo han venido haciendo desde una apuesta de lo que tiene que ver con los rituales mortuorios, que son, digamos, elementos que permiten traer el cuerpo de aquellos desaparecidos en un ejercicio que se llama el cuerpo presente, el cuerpo ausente, y ellos han venido desarrollando esa temática de manera permanente en el territorio. Y por último, pues está la intelectual Marisol Congolino. Marisol es una de las lideresas de la organización Madres por la Vida. Madres por la Vida hoy, digamos, también se convierte en un símbolo de la búsqueda en Buenaventura, ya que es una de las peticionarias de las medidas cautelares para proteger el estero San Antonio. Y ahí hago un paréntesis para hablarles un poco de lo que es el estero San Antonio y las medidas cautelares. Resulta que en Buenaventura el conflicto que les hablaba que para nosotros inicia en el año 2000, año 99, 2000 hacia acá, muchas de las personas que eran desaparecidas en el territorio a partir de los diferentes relatos, hay muchos indicios de que están arrojados, de que están sepultados en cementerios clandestinos. En el estero San Antonio Buenaventura es un territorio que está rodeado por el mar y tenemos tres esteros, un estero que se llama el estero San Antonio, otro que se llama el estero Agua Dulce y otro que se llama el estero Aguacate. Y en el estero San Antonio es donde hay más indicios de que hay personas enterradas, de que hay personas desaparecidas en este espacio. Y a partir de un ejercicio muy riguroso liderado por Madres por la Vida y otras organizaciones, le solicitaron a la JEP que emitiera unas medidas cautelares para proteger el estero San Antonio. Pues bien, en Buenaventura hay unas medidas cautelares para proteger el estero y sobre todo unas medidas que impulsan la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Entonces, este ejercicio de construcción de memoria no solamente se da meramente por hacer memoria, por recordar, por encontrarnos, sino que también nos ha permitido avanzar en la exigibilidad de derechos, avanzar en la movilidad, avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones. Entonces, para nosotros, cada uno de estos y estas intelectuales, pues representan una oportunidad muy importante de seguir creciendo y sobre todo de seguir fortaleciendo el ejercicio. Y ya por último, digamos, en este escenario de poder nosotros, esa construcción, digamos, de estos conceptos locales, a partir de, de esos conocimientos propios, a partir de esas memorias que nos arraigan en el territorio, hay una
hay una siempre, digamos, circulación de unos conceptos que para nosotros son claves en el ejercicio. Uno de ellos tiene que ver con este concepto de sabedores y sabedoras, ese respeto por la palabra del mayor, de la mayora, el tema de los territorios ganados al mar, de saber que estamos en un territorio que ha sido construido por la mano de los y las bonaverenses, de saber que contamos con unos rituales que nos permiten sanar heridas, como lo son los rituales mortuorios, pero también tener claro que contamos con unas herramientas o con unos saberes ancestrales que nos permiten apoyarnos en la música, como los alabados, pero también en escenarios escénicos, en escenarios simbólicos y culturales como el comadreo, que permite que la palabra pueda ser escuchada, pueda ser rotada, pueda ser transmitida de generación en generación. Y por último, este tema de la minga, que para los pueblos indígenas es muy importante, pero la uramba para nosotros, los pueblos afrodescendientes, y la tonga, que también hace parte, digamos, de ese hacer en colectivo, de ese hacer en comunidad que nos permite avanzar los unos a los otros. Y ya para cerrar, digamos, en el marco, sí. John, nuevamente Carmen Monte de María. Dale, Carmen. Cuando ustedes dicen o sea, cuando me queda alguna cosita, porque tú sabes que estamos en pro de toda nuestra memoria, y también acá hay, la población es afro y también tenemos cabildos indígenas. Cuando tú hablas de territorios ganados al mar, ¿a qué te refieres? O sea, esos territorios del mar fueron que, pues acá también tenemos algún momento unas conflictividades con el tema del mar también. Acá tenemos costas. Y me gustaría saber qué mensajes o qué es lo que ustedes hacen cuando me dices territorio ganado al mar. Bueno, Carmen, los territorios ganados al mar para nosotros significan, digamos, esos territorios que precisamente como su nombre lo dice, le fuimos ganando territorio al mar, ¿sí? Aquí hay muchos barrios que le llaman las zonas palafíticas o los territorios de bajamar, ¿cierto? Eso, digamos, jurídicamente, cuando se habla de territorios de bajamar, hay una titularidad de estos terrenos cuando se habla de terrenos de bajamar, ¿cierto? Y esa titularidad la tiene la DIMAR, ¿cierto? La DIMAR o la Armada o el Estado, digamos, por así decirlo, es el dueño, digamos, de los territorios de bajamar, digamos, tiene, digamos, esa responsabilidad. Pero en Buenaventura hay muchos barrios que la gente los ha construido con sus propias manos, ¿cierto? Con galemba, que nosotros le llamamos la galemba, y la galemba es toda la basura que permitió también que la gente fuera rellenando poco a poco sus calles, sus barrios, y encima de esa galemba, de esa basura, la gente fue echando el balastro, fue echando los escombros de las diferentes construcciones. Aquí en Buenaventura, por ejemplo, se utilizaba mucho lo que era la cáscara del mangle, ¿sí? Que era que cuando se empezó a construir puertos de Colombia, y eso nos lo cuentan nuestros abuelos, cuando se empieza a construir puertos de Colombia, pues llevaban para hacer los pilotes, y esos pilotes los hacían con mangles. Y luego esos pilotes soltaban, digamos, restos, cáscaras, porque los pelaban para que resistieran al mar, y esas cáscaras de ese mangle también lo utilizaban para rellenar. Entonces, estos terrenos que la gente los rellenó a esos territorios, que la gente los hizo a pulso, es lo que nosotros le llamamos los territorios ganados al mar. Y esto no solamente por un tema de construcción artesanal y de las manos, sino que esto también porque jurídicamente implica hablar de otra manera del territorio, ¿sí? Hablar de que es un territorio que fue construido por la gente y que por ende merece que la gente sea el dueño del territorio. Por eso le llamamos esos territorios ganados al mar, con esta, digamos, desde esta perspectiva, desde esta manera de ser y estar
en el territorio. Por ejemplo, esta imagen que ustedes ven aquí, ven un puente, que es un puente de palafitos, y ahí la gente ha construido sobre el mar, ¿cierto? Pero luego la gente lo que hizo es ir rellenando, ¿cierto? Ya hoy en día ya no se permite seguir extendiéndose más hacia el mar, sino que ya estas casas que están ahí ya no pueden hacer ese ejercicio. Pero si uno llega y se para en ese puente hacia atrás, es un barrio que fue rellenado a punta, digamos, de esfuerzo de la gente. Entonces, a esos terrenos se le llaman los territorios ganados al mar. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias, John Eric. Bueno, y entonces, como les decía, ya para terminar, en el marco pues, de mi tesis de maestría, a partir de todo lo que hemos venido hablando, de hacer memoria, pero hacer una memoria en un marco también de una violencia que se sigue exacerbando, de una violencia que sigue agudizándose en el territorio, pues empezamos nosotros a hablar de que nosotros hacemos memoria digamos, en el marco de lo que es la vida y la muerte. O sea, siempre estamos ahí como en esa línea de la vida y la muerte. Y precisamente para nosotros, aquí voy a leer textualmente esta parte, y es que hablar de la vida y la muerte en Buenaventura es un ejercicio natural. O sea, para nosotros es natural vivir. Yo sé que para muchos de ustedes también es natural uno vivir y morir, ¿cierto? Ya que la muerte, digamos, hace parte, digamos que voy a leerlo textualmente, digamos, ya que para que haya muerte, pues debe haber vida, ¿cierto? Y donde hay vida, en cualquier momento aparece la muerte. Y esa no es la discusión, ¿cierto? Aquí la discusión y lo que hace complejo y lo que se cuestiona es la manera en cómo nos vemos sometidos a luchar por vivir, ¿cierto? Y también a luchar por morir de una forma digna y en paz en el territorio. Es decir, ya hasta la manera como nosotros despedimos a nuestros muertos ha sido interrumpida por la violencia, ¿cierto? La manera en como nosotros nos encontramos para despedir, para recordar a nuestro ser querido cuando fallece, pues ha sido cortado, digamos, por el conflicto armado. Nosotros ya, digamos, nuestros jóvenes son asesinados día a día. A veces cuando la gente dice cumple un año, pues es toda un acontecimiento, porque cumplir un año significa un año más de vida, significa una oportunidad más de seguir en el territorio luchando. Pero ¿cuántos jóvenes se les ha cortado la vida a los 16, 17, 18, 20 años? Y eso es lo que seguimos viendo, ¿cierto? Entonces, ese estar entre la vida y la muerte, pues también nos permite a nosotros manejar un lenguaje, tener una manera de hacer, tener una manera de actuar en el territorio, de que esto no lo hacemos buscando la manera de que se castigue al otro, sino que esto lo hacemos desde una manera de decir que es que todos y todas hacemos parte de un territorio y que por ende entre todos y todas debemos construirlo, debemos conservarlo y debemos juntarnos para no seguir, digamos, en esta guerra absurda que no nos permite vivir precisamente en paz y con dignidad en el territorio. Entonces ya, muchísimas gracias. Ahí hay un elemento muy importante de lo que preguntaba la compañera Caroline, digamos, de si se hacen, de si se encuentran, de que si hay oportunidad para poder mitigar o para hacer ejercicios de duelo, pues siempre estamos procurando encontrarnos con otros y otras, compartiendo metodologías para poder de una u otra manera mitigar todo este dolor y convertirlo en resistencia, convertirlo en esperanza y sobre todo convertirlo en memoria que nos permita transformar nuestras vidas y el territorio. Bueno, lo dejo hasta ahí y pues seguimos conversando. Bueno, pues antes de que termines y te vayas, John Enric, muchísimas gracias por la presentación y por exponernos este caso que para algunos, por ejemplo, pues para mí ha sido desconocido o había sido desconocido. Muchas gracias. Yo quiero simplemente exponer ante lo que has expuesto
valga la redundancia, una preocupación que tengo. Resulta que, bueno, me parece súper valioso todos estos procesos de construcción de memoria que han realizado en Buenaventura, porque efectivamente esto da cuenta de la voluntad de sanar, de la voluntad de repararse como comunidad también, y en cierta forma de integrar o invitar a la integración de aquellas instituciones que deben liderar ese tipo de procesos, ¿no? Pero mi preocupación radica en lo siguiente, y es que la memoria debe también ser construida y pensada en que permanezca en el tiempo. Es decir, todos estos actos de reparación que has expuesto, la mayoría han sido simbólicos y son, por supuesto, lugares de memoria, la danza, ¿sí? Por ejemplo, la pintura, etcétera. El canto, todo esto son lugares de memoria muy válidos porque cumplen el propósito sí, de evocar, de memorar, también de conmemorar a las víctimas, de reparar, de dar dignidad, etcétera. Pero hay que pensar también en las poblaciones futuras, ¿cierto? Porque uno de los propósitos de la memoria también es, claro, aportar al esclarecimiento de la verdad, pero también evitar la repetición de los hechos criminales, digamos, que se han perpetuado a lo largo del conflicto armado y particularmente en zonas tan conflictivas como es Buenaventura. De ahí entonces mi preocupación de que no exista hasta el momento un lugar institucionalmente avalado para conmemorar la memoria histórica del conflicto armado en Buenaventura, porque sería el lugar ideal para que todo lo que ustedes han venido haciendo, entre comillas, se inmortalice, ¿sí? Para el futuro, para las próximas generaciones. Esto, a ver, lo estamos tratando ahora y es algo para mí, perdón si soy un poco ignorante en esto, pero es un poco reciente, tal vez 20 años. Las personas en Colombia nos estamos como pellizcando y estamos atendiendo inmediatamente durante el conflicto armado toda esta problemática de la memoria, ¿cierto? De dignificar a nuestras víctimas, de dignificar nuestras vidas como colombianos, de parar la violencia, pero esto puede quedarse también en el tiempo, en la inmediatez, en el ahora, en este siglo, y tenemos que pensar en el futuro justamente para evitar que esos problemas sociales, políticos y económicos y culturales se repitan. Ahora, tú hablabas de la masacre de los 12 jóvenes de la Punta del Este. Eso fue llevado a cabo en un lugar específico, porque no sé si desde el Centro Nacional de Memoria Histórica sea posible considerar que se configure o se pueda crear allí un monumento en conmemoración a las víctimas, para que esto quede en el futuro y para que se entable en la memoria local. También hablabas perdóname, hay un lugar que me pareció muy interesante, bueno, interesante y conmovedor y aterrador al mismo tiempo, que era el siguiente, permíteme un momento porque lo escribo aquí, el estero de San Antonio. Según lo que entendí, es prácticamente una fosa común. ¿Es así o entendí mal? Sí, sí, digamos, gran parte del estero lo han convertido en fosas comunes. ¿No? Exactamente. Entonces, lo que mencionas es que la comunidad ha pedido a la JEP que se proteja ese escenario. Se proteja, claro, para que hagan todo este proceso de levantamiento y de reconocimiento de las víctimas, pero también debe ser un lugar protegido porque aquí sucedió un evento anormal. Y cualquier colombiano que se dé a la tarea o tenga la oportunidad de pasar por ese territorio, tiene que ver, tiene que identificar, tiene que saber que allí sucedió algo que no puede repetirse. Entonces yo creo que desde las instituciones del Estado, sí, en Buenaventura, y por supuesto desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, debe haber un compromiso de perpetuar la memoria también a través de los monumentos para el reconocimiento y conmemoración de las víctimas. Yo soy partidaria de que deben existir lugares físicos de memoria y entre estos lugares deben haber monumentos que nos permitan evocar a las víctimas y cómo sucedió este escenario, cómo se dio. Por muy trágico que sea, debemos conocer la verdad y el número de víctimas que hubo y cómo surgieron estas víctimas.
Entonces, nada, muchas gracias y pues gracias por permitir mi intervención. Bueno. No, John Eric, sí, discúlpame, qué pena dale. contigo. Qué pena de meter la cucharada, pero llevo la No, mano dale, levantada hace tranquila. rato. Esa es la metodología, así es. Interrumpiendo Dale, más. John Eric. Gracias. Listo, me presento, John Eric. Mi nombre es Catalina Rivera, quien estaba atrás de bambalinas de Lady Sánchez, Fundación Plan. ¿Recuerdas Ah, Planes de Acción? vale, hola, ¿cómo vas? ¿Bien o no? Muy bien, un gusto no leerte, sino escucharte. Bueno, quisiera pues como colocar pues frente a lo que la compañera acaba de mencionar, que es muy válido. Yo reconozco un punto importante de Buenaventura. Buenaventura para mí, o sea, toda la zona pacífica yo la tengo en el corazón. Y estos ejemplos de resistencia y de memoria histórica han hecho lo que muy pocas veces se ha podido observar en el país, y es dar garantías de no repetición. La primera vez que yo fui a Buenaventura nos tuvieron que cancelar el evento porque muy cerca había una casa de pique que estaba en funcionamiento. Eso quiere decir que estaban asesinando a alguien a 4 o 5 casas. Obviamente, pues quienes no estábamos, quienes no éramos de Buenaventura, evidentemente tuvimos que retirarnos, pero siempre pensé en cuándo era el momento de regresar. Después de que hicieron todos los procesos de resistencia, de memoria, en 2017, las casas de pique disminuyeron en un gran porcentaje. Entonces, esa posición de reparación para la garantía de no repetición, siento que en Buenaventura se ha hecho con el alma y se ha hecho con el corazón, y que de verdad se ha disminuido los hechos victimizantes. Y pues con todo el respeto de las personas aquí en el escenario, evidentemente la responsabilidad estatal, pues evidentemente son instituciones garantes de derechos, pero John Eric puede ser fiel a lo que yo puedo decir, que muchas veces las organizaciones de cooperación internacional son las personas que empiezan a liderar todos estos procesos de corresponsabilidad de derechos. Entonces, el Estado puede tener la voluntad política, porque efectivamente gracias a la vida y al universo tenemos una ley 1448, después tenemos este proceso de paz, pero siento que el Estado no llega a lugares donde debería llegar. Por lo menos Carmen Alicia de los Montes de María, no sé si pertenece a las tejedoras de memoria, las conocí justo el 30 de agosto en la ciudad de Sincelejo. No, Catalina, no pertenezco, sé que cuál es el proceso, pero no, estoy en otros procesos, sí. Ok, bueno, sí, yo conocí a las tejedoras que también hacen parte de este proceso de mujeres buscadoras, por eso quizás te relacioné. Entonces, sé que lo importante es tener un espacio físico. Inclusive Popayán es un lugar, es un epicentro del conflicto armado. Ni Popayán tiene un centro de memoria histórica, ni tampoco hay voluntad política para hacerlo. Pero entre las colectivas, los colectivos, las comunidades, empezamos a hacer esa incidencia para que, a pesar de que no tenemos absolutamente dinero o apoyo de algo, hacemos los procesos con todo el amor y todo el cariño, y lo hacemos e intentamos que el poder de la palabra y el poder de la narración oral pues pueda llegar hasta generaciones que quizás nosotras nunca podamos observar. Entonces, John Eric, es un gusto escucharte porque siempre te leí en los informes y pues quería de verdad felicitar el proceso, felicitar este curso. El proceso de Buenaventura es algo muy bello y que mueve fibras. Reconocer la diversidad es supremamente importante, y de verdad, muchísimas gracias por la intervención. Bueno, entonces voy a aprovechar para agradecerte, Catalina, por tus palabras. De hecho, nosotros en el ejercicio con la Fundación Plan y con las figuras claves, y de hecho en el marco también de este proceso, pudimos acompañar un proceso con unas mujeres en la Comuna 11, que también hoy están hablando de memoria, ¿cierto? Pero
lo que las hace hablar a ellas de memoria es que ya venían con un proceso histórico, de trabajo comunitario, de reconstrucción de la historia de su barrio, y hoy tienen una caseta en donde han dejado un lugar precisamente para rendirle homenaje a aquellos líderes que entregaron su vida también por la construcción del barrio, y eso lo vamos haciendo poco a poco. Y en ese sentido, lo que dicen allí es totalmente válido. Digamos, aquí el Estado, digamos, ha estado, digamos, un poco ausente, digamos, se ha avanzado mucho, digamos, con el tema de la 1448, con la construcción del Centro Nacional de Memoria Histórica, que pudo apalancar muchos procesos a nivel nacional, pero falta mucho todavía. Sin embargo, nosotros con lo que hemos podido hacer, y sobre todo que esos ejercicios no son ejercicios de momento, no son ejercicios que lo hacemos ahora en ciertos momentos, sino que esto se ha convertido también en una forma de vida, ¿sí? Por ejemplo, doña Florencia, la señora que yo les presenté hace poco en las diapositivas, doña Florencia es una señora que vive sola, ¿sí? A ella le desaparecieron a su sobrino y a partir de ahí ella ha vivido sola, y para ella la minga por la memoria representa su hogar, representa su familia, representa el lugar donde ella se siente bien. Para nosotros eso es clave, eso es importante, y en términos, por ejemplo, de llevar este ejercicio a un proceso de no repetición, en este proceso nosotros hemos construido herramientas metodológicas. Nosotros contamos con una ruta de la memoria, que es un mapa de Buenaventura en donde ubicamos las diferentes iniciativas. Tenemos una galería de la resistencia que la llevamos a los colegios de manera itinerante, a los colegios, a las universidades, a diferentes espacios, precisamente para que esos hechos que hemos vivido nosotros, pues, las futuras generaciones y las generaciones presentes no lo vivan. Pero nosotros siempre partimos de algo que para nosotros es clave en Nayibe, y es que nosotros primero hacemos memoria para luego construir lugares de memoria, no al contrario, porque si no, aquí se podía, digamos, construir un lugar de memoria, un espacio físico, pero si eso no está lleno, digamos, de sentidos, de elementos, de mensajes, de contenidos hechos por la gente, pues va a ser un lugar que va a ser un espacio político y que no va a tener un sentido claro y contundente, digamos, precisamente para que se convierta en esos espacios simbólicos para el territorio. Y creo que nosotros hemos venido haciendo poco a poco y que hoy estamos precisamente en ese gran proceso de que Buenaventura cuente con un lugar de memoria que no sería solamente para Buenaventura, sino que estamos hablando de un lugar que sea para el litoral pacífico. Y bueno, creo que vamos por buen camino, y dejar de, digamos, también claro en este espacio que la Minga por la Memoria es un proceso que no tiene, digamos, un límite, no tiene un tiempo específico, sino que siempre nos encontramos, siempre estamos pensándonos y repensándonos la manera de hacer memoria en el territorio. Bueno, por ahí hay varias manos levantadas, no sé si Javier nos ayuda. Buenas, yo levanté hace rato, pero no me dieron la palabra, ahora quiero hablar de nuevo, por favor. Dale, Mónica. Bueno, me encanta lo que estás poniendo, Jairo, John Eric, ¿no? Eric, nosotros aquí en Perú, justamente tenemos varias experiencias de trabajo muy parecido a lo que tú acabas de contarnos al inicio, donde las comunidades han ido haciendo memoria de distintas maneras, sin tener acuñado el nombre, ¿no? Memoria histórica, memoria colectiva, sino lo iban haciendo, porque era la forma de sobrevivir, era la forma de acompañarse, era la forma de sanar también, decían, ¿no? Y sí. Entonces me parece muy lindo, y en un momento tal vez antes de terminar este curso, podríamos de repente con la gente de tu zona, ¿no? Hacer un intercambio con las mujeres de la de Albacete, de Cucho,
con los que trabajan las tablas de Sargua, que también hacen memoria acá, un trabajo muy lindo de arte, ¿no? Y acá se ha hecho la chalina de la esperanza también, que es muy parecido al manto que tú decías, ¿no? Una chalina porque la chalina, la lana que tejen la gente andina, abraza, abriga. Entonces se ha escrito ahí en la chalina los nombres de todos los desaparecidos, ¿no? Con las fechas, como para que prevalezca la memoria y lo sigan buscando, ¿no? Antes de que hubiera la ley de búsqueda aquí, personas desaparecidas. Eso me encanta. Y lo que acabas de decir también, ¿no? O sea, no sé, en algún momento, ver cómo nos encontramos, creo, para no quitarles mucho tiempo contigo, dejar de repente tu dato para poder intercambiar, porque me encantaría poder que se intercambie con la gente de las comunidades que está haciendo memoria, que está trabajando estos temas, porque eso los fortalece, ¿no? Aquí se hizo debilitado el proceso de memoria con todo la voluntad política que no existe y la demasiada diferencia entre la sociedad, y fortalecería mucho a las agrupaciones de afectados, de víctimas que tenemos aquí, de sobrevivientes también. Gracias. John Eric, te iba a preguntar si te puedo preguntar algo a propósito. Sí, claro. Mira, qué pena meter la cucharada y acá meterme en medio de los participantes, pero yo plantearía varias cosas, ¿no? Inspirado en la intervención de Catalina, ¿sí? Hay cosas que de pronto son claves mencionar, ¿no? Hay un tema del agua muy fuerte en la comunidad, ¿no? En el imaginario colectivo del Pacífico, ¿no? Hablaban de los esteros, de los manglares, del mar, de las islas, pero también de los ríos, ¿no? Porque también hay una cultura de ríos muy fuerte donde las comunidades se han asentado a lo largo de los cauces, ¿sí? En la selva del Pacífico. Entonces es un elemento también que hay que mencionar. También mencionar, lo dijo John Eric, el tema de lo organizativo y la lucha, lo dijo muchas veces. De pronto para mencionar el comentario de Nayib ahorita, yo creo que estos procesos, la memoria es lo que se ve, lo que menciona ahorita John Eric, pero hacen parte también de la fotografía de hoy, pero hay una cuestión detrás, que es un proceso largo de lucha y organización, ¿sí? Que después se manifiesta en múltiples elementos y en cuestiones culturales, pero la organización de años o décadas que hay detrás es importante a nivel político y la lucha, ¿no? O sea, que me parece eso clave enfatizarlo, ¿no? Y dos preguntas tendría yo para hacer. Por aquí decía Mónica que a veces los conceptos que se traen desde afuera hacia las regiones pueden entrar o no entrar, se pueden reflexionar o no, a veces son aceptados o no, ¿sí? En el territorio, pero yo creería que a veces desde la academia se desconoce el saber de los territorios local incluso, ¿sí? Como si los únicos que pudieran conceptualizar fueran los intelectuales o la gente vinculada a las universidades. Lo hacen y es valioso, pero también no desconocer la teorización incluso y la reflexión que se hace desde el territorio, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo se ve la historia desde las comunidades afrodescendientes? Porque seguramente es muy diferente a la historia occidental, ¿sí? Eso me parecería clave. Y la otra pregunta que yo tendría es, tú mencionaste el puerto que es el puerto, sí, un megaproyecto gigantesco en expansión permanente, que al final se conecta vía terrestre con Bogotá, pero es el puerto con la pobreza e incluso con la violencia del municipio. ¿Hay conexión entre todo eso? Esas son mis dos preguntas. John Eric. Sí, Javi, aquí estoy. Bueno, digamos, no hubo tiempo así como para profundizar en el tema del puerto. Digamos, la intencionalidad era hablar precisamente de la Minga por la memoria, pero digamos, sus preguntas son muy importantes y precisamente por lo que tú hacías, el contexto, digamos, de esa relación de Buenaventura con el tema del agua, que también ha sido una lucha histórica. De hecho, nosotros en este momento, como Semillero de Teatro por la Vida, estamos trabajando en un proyecto
en un montaje teatral precisamente para hablar sobre la lucha, digamos, del agua en Buenaventura, digamos, el agua que representa todas esas bondades, pero que a la vez representa parte, digamos, de las desgracias que se ha vivido en el territorio, y precisamente porque somos un territorio con un privilegio importante, porque tenemos, digamos, somos un territorio muy cercano a Asia, ¿cierto? Y que por ende nos convierte en un lugar estratégico para la exportación, importación de mercancías. De hecho, Buenaventura es el puerto más importante sobre el Pacífico colombiano, es el puerto que mueve más del 60% de la carga que se mueve, digamos, en los puertos en Colombia. Es un territorio que anualmente le genera al país más de 5 billones de pesos en utilidades. Y es un territorio que ha estado excluido. Y digamos, yo lo mencioné por ahí muy someramente cuando hablaba del tema de que más allá del conflicto, Buenaventura ha sido un territorio que ha sido más afectado, digamos, de manera legal y digamos por esa exclusión que el Estado ha tenido con el territorio. Y eso de una u otra manera obedece también a ese proceso como se ha construido el territorio de manera histórica, y eso, digamos, me lleva un poco a tejer esa relación en cómo, digamos, se configura el territorio de Buenaventura a partir de la llegada de nuestros ancestros al territorio, digamos, de manera esclavizados acá, que se encuentran con una cultura que es la cultura indígena, y que eso, digamos, de una u otra manera también representa esa manera como nos han visto, digamos, los españoles llegan al territorio, ven un territorio que está ocupado por indígenas, pero que traen a los negros y negras del África a nuestro territorio, y siempre nos han visto como un objeto de mover carga, de mover mercancía, pero no nos han visto como seres humanos, y eso aún persiste, y digamos que ese es un llamado que hoy se está haciendo a nivel nacional, y es que lo que vive Buenaventura, lo que vive la gente del Pacífico, es de una u otra manera un castigo histórico que se ha tenido en el territorio. Entonces ahí hay una relación bastante profunda entre lo que significa el territorio para nosotros, pero también en la manera en cómo nos ven a nosotros, ¿cierto? E indudablemente, Javier, hay una manera en cómo hemos podido resistir, y es, digamos, precisamente a partir de esos elementos culturales, de esos elementos ancestrales que nos permiten contar con herramientas que nos hace sentir lo que realmente somos en el territorio, de lo que realmente valemos, y es a partir de allí en donde nos hemos venido sosteniendo. Entonces, indudablemente, esa relación del agua, esa relación de nuestra historia, está tan arraigada que es lo que hoy nos permite a nosotros de una u otra manera posicionarnos y decir, hablamos desde el territorio, hablamos desde nuestros dolores, pero también hablamos desde nuestra fortaleza y desde nuestras esperanzas. Entonces ahí yo creo que indudablemente este ejercicio se convierte en una manera de ser y en una manera de estar en el territorio. No sé si ahí pude como responder. Sí, gracias, John Eric. A Silvia Telles. ¿Estás por ahí, Silvia? Sí, hola, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Muchísimas gracias, John Eric, por compartir todo ese ejercicio, pues que también, ¿no? Una forma de ser, una forma de hacer y una forma también de hacer memoria histórica en el territorio, ¿no? Porque efectivamente las posibilidades de hacer este tipo de ejercicios de reconstrucción de la historia del dolor no es un elemento, digamos, que únicamente puedan hacer las
las instancias garantes, ¿no? Que únicamente puedan hacer y sea responsabilidad de hacer, ¿cierto? Esas instituciones llamadas a reconstruir, digamos, como una instancia, como una decisión, pues, de una ley, ¿no? Que finalmente es el andamiaje que tenemos en Colombia, ¿no? Yo sí considero que es súper valioso de este ejercicio no solamente presentar esas historias del terror, ¿no? Esas historias del dolor que tan dignamente han resistido los pueblos del Pacífico colombiano y especialmente el pueblo de Buenaventura, porque siento que Buenaventura es justamente eso, un gran ejemplo de dignidad en términos también de que muestran la historia de la resistencia, resistencia que todavía tiene la vigencia que tiene hace 20 años, porque Buenaventura sigue siendo, como lo dijo el Centro de Memoria Histórica en uno de sus informes, ¿no? Un puerto sin comunidad. Que en ese sentido creo que también es súper, o sería, o habría sido, no sé, súper valioso presentar estos ejercicios de memoria histórica que juiciosamente protagonizó el Centro Nacional en algún momento, ¿no? Que fue justamente no solamente señalar, digamos, el lugar del dolor, sino lo que necesita Colombia, saber por qué pasó, ¿no? ¿Cuáles fueron los andamiajes, cuáles fueron los ejercicios de los daños, cuáles fueron las razones del conflicto armado, de un conflicto armado que además no pasó en Buenaventura, que está pasando, que tiene toda la vigencia el día de hoy y que tiene, digamos, o debería tener todo el interés del Estado por ser solucionado, ¿no? Por buscar un ejercicio que ya sistemáticamente se ha vuelto o representa uno de los peores repertorios de violencias que hemos identificado en Colombia y que sigue teniendo toda la vigencia del mundo hoy en Buenaventura. Entonces yo considero eso, ¿no? No solamente que el ejercicio debe ser institucional, no solamente que el ejercicio tiene que ser simbólico a la hora de la construcción de la memoria histórica, yo siento que también las garantías de no repetición están absolutamente indicadas en que la comunidad reconozca, digamos, qué es lo que ha venido sucediendo, y creo que en ese sentido la Minga y todo el ejercicio de protagonismo pues que la Minga ha tenido en este ejercicio de tejido de la memoria es fundamental, ¿no? Porque yo creo que en algún momento incluso el Centro de Memoria tuvo esta idea, ¿no? De hacer estos lugares representativos de la memoria, ¿no? Pero a veces un lugar no nos dice nada si esto no tiene un tejido comunitario que lo sostenga, ¿no? Entonces yo considero que sí es súper importante como que estos procesos comunitarios también se presenten, porque también es la gente, ¿cierto?, que habita el territorio quien se encarga de que la cosa no siga sucediendo, ¿no? De que estos repertorios no sigan vigentes, de que el asunto se transforme. Siento que también es el ejercicio justamente de movilizar esta memoria histórica que ustedes han tejido, a extenderla, ¿no? En la comunidad, que no sea solo un asunto de que las personas adultas hablen, sino de que las personas adolescentes, las niñas y los niños tengan en el radar que estas cosas sucedieron justamente para que no vuelva a suceder, porque la paz es una cultura también, y como un ejercicio de transformación cultural, como casi una utopía, es un ejercicio que va a cambiar no en una generación ni en 3, tal vez en 4, ¿cierto? Pero si no empezamos a sembrar ese ejercicio desde los territorios, con la gente del territorio, siento que el ejercicio podría, o el proceso podría quedarse en una lógica simbólica, como las miles de estatuas que tenemos en Colombia, que ni sabemos quiénes son, ¿no? Entonces creo que la vida de la memoria histórica sí, y lo decían igual en el primer módulo cuando hablaban del proceso de las madres de Mayo, ¿no? De las abuelas de Mayo, que ellas mismas querían salir un poco de esta memoria oficial porque esta memoria la habían construido ellas de manera comunitaria, de manera, digamos, antiestatal, y querían que el asunto, para conservarse, digamos, puro, para conservarse en la línea en que ellas lo habían escrito, lo habían trabajado, pues se mantuviera así fuera de la institución. No obstante, sí siento, por supuesto, que la historia debe ser contada y que eso lo puede facilitar acciones como la directriz que tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica de contarlo a partir de, por ejemplo, el Museo Nacional de la Memoria Histórica, que recuerdo muy bien para cuando se lanzó la exposición, justamente el caso de Buenaventura, y ahí hilándolo con lo que estaba señalando Javier, lo contaba el guión del agua, ¿no? Porque en el guión del agua, en la sala del agua, era en donde estaba el caso de Buenaventura, que nos presentaba cómo a través de estos cuerpos vivos del territorio, justamente también se contaban y se entendían las lógicas del conflicto armado, ¿no? O sea, cómo es que se empiezan a desplazar en una montaña, después bajan al agua y se buscan una salida, por ejemplo, lo que sucedió en el Naya, ¿no? O sea, ¿por qué llegaron y por qué la masacre del Naya ocurre? Ocurre básicamente como un ejercicio simbólico de silenciamiento de las personas que
estaban ahí en medio de un conflicto entre dos grupos armados, en donde uno por, digamos, buscar dominar el territorio y generar terror sobre la comunidad, mató a todo el mundo a su paso, y eso fue lo que sucedió. Pero entonces el agua también nos cuenta como la historia, ¿no? Pero valioso siento que del ejercicio que nos presentas hoy, no solo la historia del terror, sino la historia de la dignidad y la resistencia, que igual hoy creo que es una historia vigente y es un reclamo absolutamente necesario pues, por parte de la comunidad hacia los órganos estatales, porque pues venga, si este asunto, estaba viendo que el informe de Buenaventura es más o menos de 2013, o sea, como que indaga el periodo del 2000, de la primera década del 2000, y sigue teniendo la misma vigencia y sigue teniendo la misma desatención estatal que hoy nos presentas, ¿no? Casi 22 años después de haber iniciado este ejercicio. Entonces, eso me parece que también hay que traerlo a la mesa. Vale, Silvia, muchísimas gracias. El informe de Buenaventura, un puerto sin comunidad es del 2015. Ya fue el lanzamiento fue en el 2015, ¿vale? Para que lo tengan ahí presente. No, nada. Y digamos, no solamente el informe de Buenaventura, un puerto sin comunidad, este ejercicio, de hecho nosotros fuimos, digamos, protagonistas precisamente en la construcción de esa parte, digamos, de la muestra itinerante del Museo Nacional de la Memoria. Digamos, eso lo construimos en el marco de la Minga también, digamos, con aportes de las mujeres, de los líderes y lideresas que hacen parte del proceso. Aportamos nuestras voces, aportamos los saberes que tiene la gente para poder hablar precisamente de ese módulo que toca el tema del agua. Y también, digamos, este ejercicio nos ha permitido a nosotros construir escenarios también donde hemos tratado también de esclarecer esos daños que se le han hecho al territorio. Nosotros, antes de, no como Minga por la Memoria, pero sí algunos de los que hacemos parte de la Minga por la Memoria, que hacemos parte de un escenario que es la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, en el 2015, en este año, el 15 de junio, hicimos la socialización del informe que tiene varios capítulos de diferentes territorios del Pacífico, precisamente también hablando sobre esos daños que se le ha hecho al territorio en el marco del conflicto armado. Y fue un ejercicio que lo hicimos de manera autónoma, también digamos, partiendo de la idea de que la Comisión de la Verdad no iba a poder llegar a todos los territorios, y nosotros también nos dimos a la tarea de poder hacer un ejercicio serio, riguroso, de investigación que nos permitiera también dar cuenta, digamos, de los daños ocurridos en el territorio, digamos, en el marco del conflicto armado. Y también, digamos, esa relación de lo que plantea Javier un poco, de esa relación y ese factor del daño también producido por esta dinámica portuaria que se ejerce en Buenaventura por el hecho de ser un puerto. Por aquí tenemos a alguien que está el nombre subregión Sierra Nevada, Perijá, ¿sí? Hola, buenas noches. Cuéntanos, Sí, ¿cómo hola, estás? buenas noches. Mi nombre es Luz Yaruro, solo que hoy me conecté desde el correo de la Secretaría de la Subregión Sierra Nevada, ¿Cómo vas? Serranía del Cuéntanos. Perijá. Muy bien, gracias. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Perfecto. Ok. Bueno, hoy normalmente yo escribo, pero hoy quise levantar la mano porque me siento muy identificada con el proceso que el compañero Joneri nos ha relatado. Yo soy campesina, vivo en la Serranía del Perijá, en un corregimiento que se llama San José de Oriente. La Serranía del Perijá, de hecho, tiene una historia de poblamiento que se remonta a la época de la violencia bipartidista, ¿cierto? Fue como lo que nos dio lugar. Y pues, desde ese momento, pues hemos, digamos que vivido diferentes dinámicas de violencia, diferentes dinámicas conflictivas. En este momento nos encontramos con otras personas también de la comunidad y algunas personas que nos acompañan desde la institucionalidad, iniciando un proceso para generar esos encuentros entre
campesinos de los distintos municipios de la Serranía del Perijá. El caso nuestro difiere un poco del de Yoneri porque nosotros somos poblaciones no étnicas, si bien es cierto que en Serranía del Perijá habitan tanto comunidades indígenas como comunidades negras y habitamos campesinos no étnicos. También es cierto que ese reconocimiento de que nuestros procesos organizativos no son tan fuertes y que la construcción de esos procesos identitarios no son lo suficientemente o no han sido lo suficientemente trabajados, nos genera un poco más de obstáculo a la hora de poder nosotros hacer ese proceso de creación de memoria. De hecho, pues los campesinos estamos dispersos en territorios que normalmente distan muchos de otros, con unas lógicas territoriales que pueden ser disímiles entre un territorio y otro, no con unos elementos lo suficientemente identificados y pues como no han sido lo suficientemente identificados, no lo suficientemente potencializados que nos puedan generar esos procesos de cohesión, esos procesos de poder sentirnos identificados, que fue, pues, digamos que uno de los elementos que encontré en el relato de Jon Erik, y es como a partir de unos momentos, crearon ese proceso de identidad. Nosotros apenas vamos a iniciar con todo eso. Por supuesto, también tenemos toda una cantidad de hechos que se desprenden desde lo que hemos vivido en el conflicto armado, porque pues somos una región bastante azotada por lo que ha sido el conflicto armado y por otros conflictos que tienen que ver también, digamos, con economías ilícitas, todo lo que fue el conflicto que generó la bonanza marimbera, el conflicto que generó la bonanza mapolera. Lo digo bonanza porque es así como se le llama en el territorio. No, de pronto no estamos muy de acuerdo con esos términos. Me parece supremamente interesante, pero tengo que decir que más que experiencia en este momento, lo que tengo es preguntas. Lo que tengo es la necesidad de poder sentir que podemos nosotros acudir a personas que tienen la experiencia, que tienen el bagaje, que han hecho esos procesos para poder decirles que, bueno, estamos iniciando, que necesitamos nosotros primero generar, para mí es importante generar ese proceso identitario, ¿sí? Sobre todo partiendo de nuestra historia de poblamiento, que es la que nos da lugar y que es la que además nos permite poder rescatar muchos de los elementos socioambientales y de ese relacionamiento que nosotros tenemos con el territorio, ¿cierto? Porque cuando se habla del campesinado, normalmente la gente no reconoce que nosotros somos unos sujetos socioculturales. Apenas estamos en ese camino, apenas está, afortunadamente en este momento, el proyecto de acto legislativo también cursando en el Congreso. Esperemos que dé unos resultados, porque digamos que a partir de allí también sería muchísimo más fácil poder captar la atención del gobierno y de la institucionalidad, no porque nosotros no queramos desarrollar un proceso autónomo, sino que definitivamente sí se necesita el concurso de los diferentes actores, porque creería que solos pues no podemos hacerlo. Entonces, Jon Erik, tu experiencia me dice que yo estaba dejando por fuera, porque el proceso realmente que estamos buscando es de juntanza campesina, una juntanza intermunicipal que digamos que iniciaría con 10 municipios de la Serranía del Perijá, que nos vemos en este momento impactados por una sentencia que es la T713, que es la de saneamiento, que es la de ampliación, de saneamiento y delimitación del resguardo indígena, del territorio ancestral Yupa, que son pues la comunidad indígena que cohabita con nosotros en el territorio, pero que se están generando una serie de conflictos y pues tenemos que entrar a accionar en ese sentido. Y la forma es logrando esa identidad regional. Es como nosotros nos lo estamos visionando en este momento. Pero entonces decirles que todas las experiencias, todos los apoyos, todas las, digamos, los aprendizajes que cada uno de ustedes tenga y que pueda aportar a este proceso, pues son absolutamente bienvenidos, porque digamos que queremos mostrar al mundo, al país,
pues todo lo que es la identidad de nosotros como perijaenses. Y a partir de allí, pues también generar unos procesos ya, digamos que de visión territorial en juntanza con los diferentes grupos indígenas, y digamos que eso también lo hemos propuesto un poco. Yo soy delegada del Grupo Motor PD del municipio de La Paz, y lo estamos también promoviendo y lo estamos también pensando desde esa juntanza con el MEC, que es el Mecanismo Especial de Consulta de los Pueblos Étnicos dentro del marco PEDET, y que ya hemos hablado y hemos dicho, vamos a juntarnos, son 7 pueblos indígenas los que digamos que están enmarcados dentro de la subregión PED, Sierra Nevada, Serranía del Perijá, aparte de todas de las comunidades negras, de todos los consejos comunitarios que hay y de la vasta comunidad campesina no étnica que habitamos este territorio. Entonces, eso estamos pensándonos nosotros para el territorio, pero pues quería compartirles que estamos en esa apuesta que apenas inicia y que ni siquiera tenemos claridad aún de cómo vamos a hacerlo, pero decirles que sus experiencias serán absolutamente bienvenidas para este proceso. Muchísimas gracias, y gracias, John Eric. John Eric, no sé si quieres la última persona, Jessica María Casas, ¿te parece? Jessica, Sí, buenas noches. Pues cuéntanos. dos cosas así muy cortas, pues porque el tiempo ya se fue. Primero, felicitarlos pues a Yoneri y a la comunidad por el proceso que llevan. No solamente es, o sea, sí es complicado iniciar, pero no solamente es iniciar, sino persistir en el tiempo a pesar de todas las dificultades y las adversidades que se pudieron haber presentado. Porque precisamente digamos, el calibre de los procesos que llevan de memoria, de reivindicación, de justicia, supongo yo que los intentos por tratar de callarlos han sido bastantes. Y pues aparte las diferencias en las comunidades, no sé, conflictos pues que son inevitables, y aún así el proceso continúa y se sigue fortaleciendo, porque pues es más grande como el anhelo de cambiar ese papel de sí, qué triste, esto pasó aquí, vamos a llorar, sino bueno, no, esto pasó aquí, ¿qué vamos a hacer ahora para poder primero sanar como comunidad, como individuos, y pues luego dejar como un legado, como lo decían los otros compañeros? Y segundo, recuerdo, creo que fue también en el módulo pasado, que la chica decía que la memoria no es solamente de las víctimas, no solamente responsabilidad de las víctimas, sino que todos tenemos pues responsabilidad de primero informarnos, saber qué pasó y bueno, qué vamos a hacer al respecto. Yo siento que este tipo de temas son exclusivos, lamentablemente, porque se habla solamente en las comunidades en donde se ha vivido la violencia y pues de donde se desarrollan los procesos de paz, y también solamente en la academia, pero de resto son muy poco mencionados, y eso también sería pues una falencia que como país y como sociedad debemos cambiar si queremos transitar hacia la paz realmente. No solamente que sean estos diálogos y estas conversaciones y digamos este tipo de formación en ámbitos académicos o en ámbitos institucionales o en donde ha habido conflicto, sino de todos, porque de ahí parte pues que la memoria sea trascendental y vaya a las siguientes generaciones, que todos vayamos como en el mismo diálogo. Eso sería todo, gracias. Entonces, John Eric, si ya a manera de cierre por el tiempo, para no abusar de tu confianza, puedes darnos como un cierre de todo lo último que se ha mencionado y bueno, ya una conclusión final por ahí en el chat, si lo ves, te hacen como llamados muy personales hacia ti. Entonces, no sé si nos puedes dar como un cierre conclusivo. Yo sé que el tema de Buenaventura podría darnos para muchísimo más, porque vincula economía, cultura, historia, tradiciones, memoria, política, sí, es muy completo. Entonces, ¿cuál sería, digamos, ese gran conclusión que tú sacarías el día de hoy con todas las intervenciones y con todo el tema que tú nos has expuesto? Vale, Javier, muchísimas gracias. No, yo pues agradecerle a todos y todas por la escucha, por la paciencia, también digamos por valorar este proceso que lo hemos venido construyendo de manera colectiva. La compañera que aparece ahí como secretaria técnica
decirle pues que ahí están mis datos. Javier tiene también mis datos, cualquier cosa siempre estamos prestos, digamos, a la orden para colaborar en lo que nosotros podamos. Acá hay personas que han liderado procesos, digamos, de conflictos interétnicos, por temas pues de linderos y todo lo que tiene que ver con la tierra. Entonces, pues por ahí podemos también como acompañar ese tipo de escenarios, que pues lo que buscamos en este nuevo contexto es que todos podamos vivir en este territorio que se llama Colombia, que es un territorio de todos, y que pues todos y todas tenemos derecho a vivir de manera digna en el territorio. Entonces, agradecerles por eso. Lo que plantea la compañera Jessica ahora al final, sobre el tema de que la memoria pues precisamente no es un tema, no es un tema exclusivo de las víctimas, pues ahí coincidimos muchísimo. De hecho, nosotros esos procesos y que hacen las víctimas no es solamente para las víctimas, esto es para toda la sociedad, porque creemos que toda la sociedad también muchas veces, digamos, su afectación en el marco del conflicto y esa indiferencia que muchas veces se da, eso también hace parte, digamos, de los daños que le han hecho a la comunidad en el marco del conflicto, y sobre todo en Buenaventura, que es un territorio donde la solidaridad, donde el intercambio, donde mi tía es cualquiera que pase por la calle, donde mi tío es cualquiera que pase por la calle, pues muchos de esos vínculos el conflicto los ha roto. Y en ese sentido, este ejercicio de Minga por la Memoria permite de una u otra manera rescatar esos escenarios de encuentro, esos escenarios de reconocimiento, esos escenarios de defensa por el territorio, esos escenarios de defensa de la vida. Y en ese sentido, también, digamos, manifestar que este es un proceso abierto de intercambio, no solamente Joneri, sino también Marisol, doña Florencia, Javier, todos estamos siempre dispuestos a poder conversar, a poder compartir esta experiencia, porque creemos que esto ni siquiera es para Buenaventura, sino que este es un ejercicio que lo hacemos siempre, digamos, con miras a aportarle a la reconciliación que necesitamos como país. Entonces, pues nada, termino simplemente dándole las gracias al Centro de Memoria, a Javier, que siempre, digamos, ha estado muy atento a nuestro proceso y siempre, digamos, con la disposición de que podamos compartirlo, y pues aquí estamos. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas, a la compañera de Perú, decirle que nosotros, digamos, desde la Minga por la Memoria y sobre todo la capilla y la Asociación Hombres y Mujeres de Triana, en esa red nacional de lugares de memoria, pues también hacemos parte de una red mucho más grande a nivel internacional, que es, digamos, la red latinoamericana de lugares de memoria. Nosotros como Colombia también hacemos parte de esa gran red, y ahí pues tenemos conversaciones con Argentina, tenemos conversaciones con Chile y con otros, no sé si Perú, no recuerdo muy bien si Perú también hace parte de esa red, pero yo creería que sí. Y si no, pues igual ahí están también los contactos y que podamos poder hacer ese intercambio. Entonces, vale. Entonces, pues nada, aquí estamos para seguir aprendiendo de manera colectiva. Yo hice parte también de este proceso en donde aprendí de todos y todas los que hacían parte de este ejercicio, y veo que hay un grupo bastante interesante, bastante potente, que conocen del tema, y pues nada, simplemente y nuevamente agradecerles a todos y todas. Muchísimas gracias. Bueno, Joneri, muchas gracias por tu compañía el día de hoy. Siempre aquí estás colaborándonos, siempre Buenaventura está aquí presente en este espacio. Y bueno, ojalá a todos nos haya, a mí seguramente sí, y a todos nos haya pues nutrido mucho más la visión que tenemos sobre el tema de memoria. Y bueno, muchas gracias, John Eric. Espero que nos volvamos a ver otra vez en estos meses. Y bueno, y pues mucha fuerza para Buenaventura desde aquí, desde Bogotá, desde donde estoy yo. Y pues saludos a toda la comunidad y a toda la organización que está allá. ¿Listo? Vale, Javier, muchísimas gracias. Ahí nos estamos encontrando. Bueno, a todos muchísimas gracias. Yo estoy contestando los correos de los trabajos enviados, y aquí al lunes contesto a todos. Ya he contestado a varios. A John Eric y a todos muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días, y pues estén pendientes de la información que se está circulando la próxima semana para seguir en contacto con ustedes. Entonces,
Me despido, muchísimas gracias, que tengan muy buena noche. Ok, gracias, buena noche. Buenas noches.